Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión y por estos tiempos que está súper de moda la película de Barbie en este año 2023, que salió la película con este vestido característico y con la actriz Margot, que es una súper actriz. Y vamos a estar he decidido realizar la versión de Barbie en amigurumi. Espero que la disfrutes y que la tejas junto conmigo. Te la quiero compartir como la he diseñado para que la puedas tejer junto conmigo. Es un vestido muy característico en cuadros rosas y cuadros rosa más suaves, más pastel, y también en cuadros blanquitos o color crema o color crudo, el que consigas. Está en 3 tonos. ¿Listo? Un rosa claro, un rosa más claro y un rosa y un pastel crudo o blanco si lo deseas. Esos 3 tonos. Lo vamos a estar trabajando con la técnica tapestry, que es cambiar de color en ciertos momentos. ¿Listo? Vamos a ir intercalando unos puntos de un color y otros puntos de otro color. También vas a necesitar perlitas de pulseras o manillas o de bisutería para realizar con un hilito un collar y ponerle una cuanta perlita en sus orejitas para que la puedas realizar. También vamos a estar necesitando este tono amarillo pastel muy clarito para su cabello, porque es un cabello mono, ella es característica así. Y también necesitamos una hebra de hilo café para bordar sus ojitos. Los zapatitos los hacemos de color rosa oscurito. Así que espero que la realices conmigo. Ella mide 31 centímetros aproximadamente. 30 o 31 centímetros. Está realizada con un cuerpo base que estamos utilizando o que hemos utilizado la semana pasada para nuestra Ladybug, que les subí y les compartí también. Ese cuerpo base lo utilizamos también para aquí, para Barbie. En Ladybug lo utilizamos de hilo rojo para su traje, pero aquí lo vamos a hacer en hilo piel. ¿Listo? Y también toda la lista de materiales y gramos las encuentras en la descripción del video. Como siempre, allí te coloco todo lo que vas a necesitar para tejerla conmigo. También encuentras mi enlace de la cuenta de Ravelry para que puedas descargar el patrón en PDF si lo ves necesario, si quieres guardarlo o tenerlo en archivo para más adelante, también lo puedes descargar. Así que comencemos a tejer nuestra Barbie. Como siempre, tejida en hilo macramé de 2 milímetros de grosor y la aguja de 3.5 milímetros. Vamos a dar inicio con el cuerpo base. Vamos a comenzar nuestro cuerpo, que es muy delgadito, con los brazos. Vamos a tomar el hilo color piel que estés utilizando para todo el cuerpo que vayas a utilizar. Y vamos a comenzar nuestros brazos con un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como en todos mis tutoriales, yo en los videos les cierro rondas y subo con una cadena cada ronda. Esto lo hago para agilizar el video y para que ustedes puedan notar en la pieza dónde comencé y dónde terminé. Pero tú puedes hacerlo con trabajando en espiral, como normalmente trabajamos los amigurumis. El patrón es el mismo. Vamos a pasar a la ronda 2, donde vamos a comenzar trabajando los mismos 6 puntos que ya tenemos. La ronda 2 y la ronda 3. Vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 6 puntos que ya tenemos. Ya terminé la ronda número 2. Y debo voltear mi trabajo porque me queda por el revés y debo trabajar por el derecho. La ronda 2 ya la hice, voy a realizar la ronda 3, donde también estoy trabajando los mismos 6 puntos.
Recuerda también que YouTube nos da la opción de que podamos colocar el video en reproducción y en velocidad más lenta o también en una velocidad más rápida si lo consideras necesario. Vamos a pasar a la ronda 4, donde vamos a empezar con 3 puntos. 1, 2, 3. Luego realizaré una disminución y para finalizar la ronda voy a tejer un punto, el último de la ronda. Aquí en la ronda 4 me quedaron en total 5 puntos. Pasamos a la ronda 6. Voy a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Luego realizo un aumento y finalizo con un punto. En esta ronda 6 vuelvo a tener 6 puntos en total. Para la ronda 7 voy a trabajar esos mismos 6 puntos. Desde la ronda 7 hasta la ronda número 20, desde la ronda 7 hasta la ronda 20, en total son 14 rondas que voy a trabajar de estos mismos 6 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 20 de 6 puntos cada ronda. ¿Vale? Y vamos a ir rellenando. Necesitamos rellenar la parte de la mano muy bien y seguir rellenando a medida que vamos avanzando. Yo me ayudo de la punta de las tijeras para empujar el relleno o de la misma aguja te puedes ayudar. Vamos a trabajar hasta la ronda 20. Cuando llegues a la ronda número 20 y hayas terminado, vamos a dejar una hebrita larguita y cortamos para poder coser el brazo a nuestro cuerpo. Vamos a realizar otro brazo exactamente igual al que acabamos de hacer. ¿Listo? Para tener nuestros dos bracitos. Y vamos a pasar a realizar los pies y la pierna. Pasamos a realizar las piernas y dentro de un anillo mágico colocaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 y número 3 realizaremos estos mismos 6 puntos. Vamos a tejer 2 rondas. 3, 4, 5 y 6. Esta es la ronda número 2. Y voy a girar la labor porque me tiene que quedar por el derecho. Ahora la ronda número 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar y quiero cortar esta hebra del anillo mágico que me está estorbando. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos. Luego subimos con una cadena y giramos la labor. Vamos ahora en la fila o ronda 5 a trabajar un punto, un aumento y por último un punto. Volvemos a subir con una cadena y giramos nuevamente la labor. Vamos ahora a trabajar en ronda. Vamos a trabajar por estos puntos de arriba. 1, 2, 3 y 4 puntos.
Luego giro y por el lateral de mis dos filas anteriores realizo un punto. Luego me paso a la parte de abajo donde me quedó en espera estos puntos y los voy a tejer. 1, hay 3 puntos, 2 y 3. Luego por el lateral, el otro extremo, el otro lateral de las filas que hice, realizo un punto y cierro en el primero que tejí. Aquí en total tengo 9 puntos en esta ronda número 6. Voy a hacer la ronda número 7, comenzando con 2 disminuciones. 1 y 2. 2 disminuciones. Luego tejeré 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí voy a realizar otra disminución, la última. Y cierro en el primer punto. En total, en esta ronda 7 me quedan 6 puntos. Voy a trabajar la ronda 8 tejiendo esos mismos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Paso a la ronda número 9. En la ronda 9 voy a comenzar con 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y termino la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la ronda número 9, vamos a realizar la ronda 10. Desde la ronda 10 hasta la 14 tejeremos 5 rondas de 8 puntos. En esta última ronda nos quedaron 8 puntos. Entonces, desde la ronda 10 hasta la ronda 14 voy a tejer esos mismos 8 puntos. En total son 5 rondas. Y vamos a ir rellenando. Ya, si ustedes notan, ya nos quedó el pie y el talón. Vamos a rellenar muy bien este piecito, el talón, y seguiremos rellenando a medida que vamos avanzando. Vamos a rellenar, ya rellené mi piernita y voy a comenzar la ronda número 15. En la ronda 15 voy a hacer un punto y una disminución. Vuelvo a repetir, un punto, una disminución. Lo hago 2 veces y luego termino la ronda tejiendo 2 puntos. Los últimos 2 puntos que me quedan. Y allí me quedan 6 puntos en total. En la ronda 16 vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en los últimos 2 puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Aquí en total me quedan 8 puntos. Pasamos a la ronda 17. En la ronda 17 voy a tejer esos mismos 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos a la ronda 18. En la ronda 18 voy a hacer un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y realizo un aumento. Y lo vuelvo a repetir, 3 puntos, 1, 2,
3 y realizo un aumento. En la ronda 18 nos quedan en total 10 puntos. Vamos a tejer la ronda 19 con esos mismos 10 puntos. Les voy a dar las indicaciones siguientes. La ronda 20 vamos a tejer el patrón de 4 puntos y un aumento. Lo repetimos 2 veces y al finalizar nos quedan 12 puntos. En la ronda 21 tejemos esos mismos 12 puntos. En la ronda 22 vamos a tejer un patrón de 5 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón 2 veces. Y al finalizar la ronda 22 nos quedan 14 puntos. La ronda 23 vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Lo repetimos 2 veces y al finalizar nos quedan 16 puntos. Vamos a tejer la ronda 24, 25 y 26, 3 rondas de esos mismos 16 puntos. Cuando termines la ronda 26 ya habrás terminado la primera pierna y cortas la hebra. Realizas la segunda exactamente igual a como hicimos la primera. Cuando tengas las dos piernas vamos a ubicar, a centrarlas, que nuestro piecito quede centradito. La cerramos de esta manera con las manos para ubicar la parte y el punto central interno para poder unir ambas piernas y que nos queden derechas. Vamos a ubicarnos en el punto que nos ha quedado interno y aquí vamos a enhebrar y vamos a realizar 2 cadenas. Aquí yo voy a hacer un nudito, sencillamente un lazo, para que no se me suelte y se me facilite hacer las 2 cadenas. Realizo 2 cadenas, 1 y 2 y 1 a la primera pierna, teniendo en cuenta que los pies me queden hacia adelante y las rondas, la terminación y el inicio de cada ronda me quede en la espalda. Aquí voy a enhebrar, voy a unir con punto deslizado y vamos a comenzar la primera ronda del cuerpo. Si tú deseas realizarle panty o un cambio de color para simulación de panty a nuestro cuerpo base, puedes hacerlo realizando a partir de aquí, de la unión de las piernas, con otro color, con un color que desees para el panty. Y lo vas a utilizar hasta aproximadamente la ronda 7 o 8 del cuerpo. Vamos a iniciar con la ronda 1. ¿Cómo la vamos a hacer? La ronda 1 vamos a tejer todos los 16 puntos de esta pierna, luego tejeremos los 2 puntos de las cadenas y luego tejeremos los 16 puntos de la segunda pierna. Terminaremos tejiendo los 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. En total te van a quedar 36 puntos, 16 de una pierna, 4 de la cadena y 16 de la otra pierna. 36 puntos. Esos mismos 36 puntos los vas a trabajar hasta la ronda 4. Desde la ronda 1 que te acabo de explicar hasta la ronda 4. 1, 2, 3 y 4. 4 rondas de 36 puntos. Cuando ya tengas las 4 rondas del inicio del cuerpo, vamos a comenzar rondas de disminuciones y vamos a ir rellenando sus caderas. En la ronda 5 del cuerpo realizaremos un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda, 7 puntos, una disminución hasta terminar. Cuando termines te quedarán 32 puntos. Para la siguiente ronda, la ronda 6, vas a realizar el patrón de 6 puntos y una disminución. Repetimos y al terminar te van a quedar 28 puntos. En la ronda 7
realizas el patrón de 5 puntos, una disminución. Repites 5 puntos, una disminución por toda la ronda y te van a quedar al final 24 puntos. La ronda 8 vamos a hacer 4 puntos, una disminución. Repetimos 4 puntos, una disminución por toda la ronda y al finalizar te quedan 20 puntos. Vamos a realizar hasta la ronda 8 disminuciones y comenzaremos a tejer rondas de punto sobre punto. Al terminar la ronda número 8 se va a ver así nuestra pieza. Vamos a rellenar las caderas muy poco, no la rellenemos mucho. Y continuaremos con el tronco del cuerpo. De aquí en adelante no vamos a hacer más disminuciones o aumentos durante 7 rondas. Desde la ronda 9 hasta la ronda número 15. Trabajaremos 7 rondas de estos mismos 20 puntos. Al haber avanzado un poco en el tronco, se va a ver así. Y vamos ahora a comenzar la parte del busto. Así que vamos a realizar unas rondas de aumentos y disminuciones. Vamos a pasar a la ronda número 16. En la ronda 16 vamos a tejer 8 puntos inicialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tejeremos 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos seguiditos. Luego trabajaremos un punto solo y repetiremos nuevamente 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Luego terminaremos con 3 puntos la ronda. 1, 2 y 3. Al terminar esta ronda número 16 nos han quedado en total 28 puntos. La ronda 17 comenzaremos trabajando 14 puntos. Vamos a tejerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego trabajaremos una disminución. Hacemos una disminución. Después trabajaremos un punto solito. Luego otra disminución. Y después terminamos tejiendo 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá terminamos la ronda número 17 con 16 puntos. En la ronda 18, 26 puntos, perdón. No 16, sino 26 puntos. En la ronda 18 vamos a tejer esos mismos 26 puntos. Para la ronda 19 comenzaremos tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego trabajaremos 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Seguido haremos 2 puntos. 1, 2. Luego vamos a repetir 3 disminuciones seguidas. 1,
2, vamos girando y 3. Y terminaremos la ronda con 3 puntos. 1, 2, 3. En esta ronda 19 nos quedan en total 20 puntos. Pasamos a la ronda 20 y en la ronda 20 trabajaremos los mismos 20 puntos que ya tenemos en la ronda anterior. La ronda 21 vas a trabajar el patrón de 3 puntos y una disminución. Lo repites toda la ronda, 3 puntos, una disminución. Te quedan en total 16 puntos. En la ronda 22 trabajarás el patrón de 2 puntos, una disminución. Repites ese patrón toda la ronda y te quedan 12 puntos en total. En la ronda 23 vas a hacer el patrón de 1 punto, una disminución. Y repites ese patrón toda la ronda y te quedarán 8 puntos. Vamos a realizar esos 8 puntos como cuello, como el cuello de nuestra muñeca, y vamos a hacerlo en 2 rondas, la 24 y la 25. Haremos esas 2 rondas de esos mismos 8 puntos como cuello. Vamos a hacerlo hasta allí, vamos a ir rellenando muy bien, sobre todo la parte del busto donde hicimos los aumentos y disminuciones. Así hemos avanzado ya con el cuello, las 3 rondas últimas de 8 puntos, y vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a continuar ahí, no vamos a cortar, sino que vamos a continuar tejiendo aumentos para la cabeza. Voy a darles las indicaciones de las rondas para que las realicemos. ¿Listo? Comenzaremos la siguiente ronda como ronda número 1 de la cabeza. La ronda número 1 de la cabeza vamos a hacer aumento en todos los puntos. Si tenemos 8 puntos, vamos a hacer en esta primera ronda 16 puntos. En la ronda número 2 de la cabeza vamos a realizar el patrón de 1 punto y un aumento y lo vamos a repetir por toda la ronda, 1 punto y un aumento. Al terminar te quedarán 24 puntos. La ronda número 3 vamos a hacer el patrón de 3 puntos y un aumento y lo repetimos. Al finalizar tendrás 32 puntos. En la ronda número 4 harás el patrón de 4 puntos y un aumento, repitiendo toda la ronda y al terminar tendrás 40 puntos. En la ronda número 5 tendrás el patrón de 5 puntos y un aumento. Lo repites toda la ronda y al terminar tendrás 48 puntos. En la ronda número 6 vas a realizar 6 puntos y un aumento. Como patrón lo repites toda la ronda y al finalizar nos quedan 56 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Lo repetimos toda la ronda y al finalizar te van a quedar 64 puntos. Estos serían todos los aumentos de la cabeza. Vamos a hacerlos hasta la ronda 7 y allí paramos para comenzar a dar altura a la cabeza con rondas de punto sobre punto. Al llegar a la ronda número 7 con 7 puntos un aumento o aumento y 7 puntos se va a ver de esta manera. Vamos a empezar a tejer rondas de estos mismos 64 puntos que tenemos aquí, desde la ronda 8 hasta la ronda 18. En total serán 11 rondas. Y ya les indico dónde ubicaremos nuestros ojitos de seguridad. Ya hemos avanzado hasta la ronda número 18 con los 64 puntos que tenemos en cada ronda y coloqué los ojitos. Los ojitos los vas a ubicar entre la ronda 13 y 14 de la cabeza y con unos 6 o 7 puntos de separación entre ellos. ¿Listo? Vamos a continuar rellenando con firmeza nuestro cuello, también colocando el soporte interno para que la cabeza no se nos caiga cuando tenga su cabello. Y también rellenando muy bien la cabeza para empezar rondas de disminuciones y cerrarla completamente. Te voy a dar las indicaciones para tejerlas.
La ronda 19, que es la que sigue a continuación, comenzaremos a disminuir desde el patrón de 7 puntos y una disminución. Vamos a ir en cada ronda reduciendo la cantidad de puntos. Vamos a ir haciendo ronda tras ronda con patrones ordenadamente hasta llegar a cerrar completamente al final. La ronda que te digo de 19, la ronda 19 de 7 puntos una disminución, lo repites toda la ronda y te van a quedar 56 puntos. En la ronda 20 vas a tejer 6 puntos una disminución y te van a quedar 48 puntos. En la ronda 21, 5 puntos una disminución, repetimos y te van a quedar 40 puntos. En la ronda 22, 4 puntos una disminución, repetimos y te quedan 32 puntos. En la ronda 23, 3 puntos una disminución, repetimos y te quedan 24 puntos. En la ronda 24, 2 puntos una disminución, repites y te quedan 16 puntos. En la ronda 25, 1 punto una disminución, repetimos y te quedan 8 puntos. Y ya para finalizar en la ronda 26 vamos a tejer disminuciones y te van a quedar en total 4 puntos que cerraremos con la aguja lanera más adelante. La cabecita trata de rellenarla muy bien, que nos quede pareja y redondita. Así hemos terminado ya toda nuestra cabecita hasta dejar una hebra larga para coser y cerrar con la aguja lanera nuestra abertura. Vamos a coser nuestros brazos para terminar nuestro cuerpo base en la ronda número 5-6, bajando desde el cuello hasta el busto, que nos quede la última ronda del brazo en dirección con la entrepierna. ¿Listo? De esta manera allí cosemos los brazos. Los vamos a coser y vamos ahora a realizar las orejitas. Para las orejitas solo vamos a tener que realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos, como tengo yo aquí. Y al finalizar no cierras la ronda, sino que la dejas abierta, haces una cadena, cerramos el anillo mágico y cortamos la hebra para coser a nuestro rostro. 6 puntos dentro de un anillo mágico. Lo vamos a coser en dirección donde están nuestros ojitos, a la mitad de nuestro ojo, unos 6 puntos hacia atrás. Allí cosemos nuestras orejitas. Voy a hacer la otra. Tenemos que hacer 2 y ya les muestro cómo nos queda todo nuestro cuerpo terminado. Así nos ha quedado ya nuestro cuerpo terminado. Ya las piernas ya las habíamos realizado anteriormente, así quedaron nuestros bracitos cosidos y las orejitas, como les indiqué, en la misma distancia una de la otra, guiándonos por los ojitos, y con la aguja cerré la abertura y aproveché para realizar unas cuantas puntaditas en 2 o 3 puntos, una ronda debajo de los ojos para la nariz. Y así hemos terminado el cuerpo base. Vamos a comenzar con el vestido y para ello debes alistar 3 tonos de color. El rosa más encendido que tengas, un rosa pastel y un crudo o un color crema. Vamos a intercalar un patrón de 2 rondas y en cada una de ellas vamos a tener bloques de color para formar y simular los cajones de nuestro vestido. Vamos a comenzar realizando 25 cadenas al aire para realizar su blusa. Luego trabajaremos la parte de la falda de los pliegues, que son en cajones o pliegues planos, y luego realizaremos las tirantas, ¿vale? Pero vamos a realizar todo en técnica tapestry. ¿Cuál es la técnica tapestry? Y es ir intercalando los colores, ir cogiendo las hebras y ir metiendo los tonos del otro color. Vamos a intercalar primero, les voy a dar las indicaciones. Primero vamos a tener una
fila o ronda 1, esto lo vamos a hacer para todo el vestido. En la ronda 1 o fila 1 vas a trabajar 2 puntos de cada color. 2 puntos de rosa fuerte y 2 puntos de rosa pastel, intercalando. En la fila 2 o ronda 2 vas a trabajar encima de los rosa fuerte, vas a trabajar 2 de rosa pastel y encima de los 2 de rosa pastel trabajarás 2 de crudo o crema. Así vamos a hacer estas 2 filas o rondas por todo el vestido. Así que vamos a comenzar. Cuando tengan las 25 cadenas, desde la segunda cadena, vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. El segundo siempre lo vamos a dejar sin terminar para cerrarlo con el hilo del siguiente tono. En este caso, en esta fila, el que sigue es el rosa pastel. Vamos a hacer 1 y 2. Como les digo, el segundo lo dejamos sin terminar y cerramos con el rosa fuerte. Y así vamos a ir intercalando, llevando la hebra que no estamos usando, la vamos a ir llevando escondida en la parte de atrás para poder utilizarla en el siguiente punto. Y así vamos a ir por toda la fila. Así ir intercalando cada 2 puntos. Hasta que terminemos. 1 y 2. Así por toda la fila. Y vamos escondiendo la hebra. 1 y 2. Vamos cambiando. 1 y 2. Cuando llegues al final, habrás realizado 12 bloques de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En total tendremos 24 puntos. Vamos a subir con una cadena, pero antes de eso, aquí en el último punto cambiaré de hilo porque aquí tengo que utilizar el hilo crudo encima del rosa pastel. Y subir con una cadena, giramos la labor, ya el rosa fuerte no lo voy a utilizar y voy a trabajar encima de mis 2 puntos pasteles de rosa suave, el crudo, perdón. Y encima de los rosa fuerte voy a realizar los puntos de rosa pastel. Igualmente voy a ir intercalando cada 2 puntos para en cada bloque me vayan quedando nuestros cajones. Cada 2 puntos voy cambiando de tono. Debemos ir ajustando y jalando la hebra para que no nos queden sueltos los puntos ni tampoco nos queden tan apretados. ¿Listo? Ahí vamos cambiando la hebra. Y así lo vamos a hacer hasta terminar. Ya les indico cuántas filas debemos realizar para darle la altura a nuestra blusa y llegar hasta la cintura. Entonces voy a hacer los bloques de la fila 1 y fila 2 hasta tener la altura deseada. Después de esta fila 2 tengo que repetir la fila 1 donde utilicé los colores rosa pastel y rosa fuerte. Recuerda que vamos a ir intercalando fila 1 y fila 2, fila 1 y fila 2 por todo el vestido. Esos tonos en cada fila. Ahora en la fila 3 tendré que hacer la fila 1. Ya les indico cuántas filas vamos a realizar. Vamos a realizar en total 10 filas.
Así se me ven las 10 filas en total con los cambios de color. Estas hebras que nos quedan aquí cortadas, que son las que yo voy escondiendo a medida que voy cambiando de hilo, las voy a cortar para que no se nos vean estas hebras salidas. Y vamos a pasar a realizar los aumentos para la falda. Para crear la base de la falda vamos a necesitar mucha concentración para esta parte que te voy a explicar, porque es la base para poder hacer las tablas o los pliegues planos de nuestra falda. Así que aquí donde hemos terminado las 10 rondas, hemos terminado con rosa pastel y enhebré el rosa fuerte. Vamos a trabajar la parte delantera de los pliegues con media vareta y la parte interna con punto bajo. Lo voy a hacer muy despacio para que lo observes. De todas maneras, si crees necesario, puedes repetir el video en esta parte para que lo podamos observar muy detenidamente. Subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar 2 medias varetas. Una, pero la vamos a trabajar tomando la hebra segunda de nuestros puntos bajos anteriores. Si puedes observar, el punto bajo que tenemos ahí se le ve una hebrita delantera, que es la que siempre a veces les digo tomando hebra delantera, y debajo de esa hay otra hebrita que es la segunda hebra de nuestro punto bajo. Y ahí vamos a realizar por esa hebra las medias varetas. Voy a ir escondiendo estas hebras y por esa segundita hebra voy a realizar una. Ya hice una media vareta, voy a ir templando nuestras hebras que vamos escondiendo. Y en la segunda, esa es la segunda hebrita, 1 y 2. Si se te dificulta tomarla así metiendo la cabecita de la aguja, puedes con la punta de la aguja tomarla así. Y recuerda ir escondiendo las hebras. Y esta es mi segundo punto. ¿Listo? Recuerda que el segundo punto siempre lo cerramos con el otro hilo. Entonces vamos a tomar el rosa claro y lo cerramos con el rosa claro. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con el rosa claro a tejer los 2 puntos, tomando esa segunda hebra, ¿no? Ya hice uno y en el segundo voy a hacer un aumento. En este segundo hago 1 y voy a hacer otro 2, pero el segundo lo voy a dejar sin terminar, lo termino con la otra hebra, escondiendo las hebras. Ahora ya tenemos aquí 2 puntos rosa fuerte y 3 puntos rosa pálido en media vareta. Vamos a girar, ¿listo? Vamos a girar el trabajo. Y por la parte de atrás vas a ver que nos han quedado como puntos deslizados o las cabezas de nuestros puntos bajos. Tenemos 2 hebras ahí de los puntos bajos. Vamos a tomar la primera hebra. Y aquí vamos a realizar en rosa fuerte con esta primera hebra del punto bajo de los 4 que acabamos de hacer. 1, 2, 3, 4. De esa vamos a tomar y vamos a realizar punto bajo. Un punto bajo y segundo punto bajo, cambio de hebra. Y hago los 2 otros puntos bajos en el rosa suave, tomando solo la hebra, la primera hebra. Listo. Aquí voy a hacer un aumento. Voy a hacer otro punto rosa de más.
Por la parte de atrás me han quedado 2 puntos bajos rosa fuerte y 3 puntos bajos rosa pálido. Y voy a cerrar con el hilo rosa fuerte. Giro nuevamente, aquí me ha quedado una hebra delantera, ¿sí ven? Giro nuevamente y por esa hebra que me ha quedado aquí, 1, 2, 3, 4 puntos nuevamente, voy a realizar por esta primera, voy a templar la hebra y voy a realizar los 2 puntos rosa fuerte, 1, 2. El segundo lo voy a terminar con el rosa pastel. Dos. Y los otros 2 de rosa pastel, 1 y 2. El segundo también aquí voy a hacer un aumento y voy a hacer uno más. En total, ahora nuevamente 2 puntos rosa fuerte y 3 puntos rosa pastel. Voy a cerrar con el rosa fuerte. Y voy a volver a repetir el mismo bloque que acabé de realizar. Si te das cuenta, en la parte de enfrente nos van a quedar los puntos media varetas y por detrás en una especie de zigzag nos va a quedar puntos bajos. Esta hebra es con la que inicié, la voy a cortar. Los aumentos, ¿dónde me quedaron? Los aumentos me quedaron en cada esquina del zigzag, como una Z, una S. Me quedó aquí un aumento, aquí otro y aquí otro. En cada vuelta. Y aquí tengo una especie de zigzag. Voy ahora a repetirlo. Donde continúe, donde quede aquí, voy a realizar tomando la segunda hebra de el punto delantero, una media vareta. 1 y 2 y cambio de hebra. Aquí voy a hacer con el otro tono las otras medias varetas. 1 y 2 y realizo una más al final. 3. Cambio de hilo. Voy a girar y por la parte de atrás voy a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2, cambio de hilo y trabajo 1 y un aumento y cambio de hilo. Voy a girar nuevamente y por esa hebrita que me quedó voy a trabajar 1, 2, cambio de hilo y trabajo los dos últimos, 1, 2 y en el último aumento, cambio de hilo. Voy a repetir esto mismo por toda la fila. ¿Listo? Por toda la fila, mira. Voy a hacer ese zigzag por toda nuestra fila. Así se van a ver nuestros pliegues o nuestras tablitas en la parte delantera y internamente se nos va a ver así como unas golitas. ¿Listo? La idea es que nos queden las tablitas de esta forma en la alineación de los colores. Vamos a realizar la ronda 2 de la falda llevando el mismo patrón que llevábamos en la blusa de colores. Ahora tenemos que utilizar el color crudo con el rosa pastel. ¿Listo? Vamos a cerrar, a unir con punto deslizado en el primer punto para cerrar y empezar a trabajar en rondas. Pero vamos a empezar a trabajar ya toda la falda. En total nos debieron quedar 90 puntos en total.
Vamos a utilizar el hilo crudo. Yo voy a cerrar este punto último donde realicé el último aumento con crudo y voy a unir con punto deslizado cerrando ya nuestra falda. Si tú ves que el cuerpo de tu muñequita no entra todavía por esta abertura, tejes una ronda más sin cerrar, tejes una fila más para que nos quepa ya el cuerpo de nuestra muñequita. Yo ya la medí y por aquí ya me entró perfectamente. Si a ti todavía no te entra, tejes una fila más y luego si unes con punto deslizado. Vamos a trabajar en esta ronda 2 del cuerpo, del vestido, perdón. Vamos a ir trabajando en media vareta todo lo que ya realizamos. ¿Listo? Vamos a ir en orden primero con los colores. Aquí enhebré con crudo, tengo que trabajar en crudo. Primero con los colores, con los bloques de colores, ¿no? Los dos bloques de crudo o de piel y luego los dos puntos de rosa pastel. Vamos a estar muy atentas que no se nos vaya ningún punto del otro tono. Muy atentas. Ay, no, aquí me equivoqué, ¿sí vieron? Debo empezar no con crudo, sino con rosa pastel. Yo lo estaba haciendo bien. Entonces, aquí debo iniciar con el rosa pastel para que quede encima de nuestro rosa fuerte. Y encima del rosa pastel nos quede el crudo. Miren así. Entonces aquí rosa pastel y ahora sí el último punto lo debo cerrar con el crudo. Así y tejer los 3 puntos que tengo de rosa pastel abajo, tejerlos en crudo. ¿Listo? Aquí yo ya tengo 3. Listo. Y el último lo cierro con el rosa pastel. Y voy girando y voy trabajando los que realicé dentro de las rondas con punto bajo. Esos también voy girando. Con mucha paciencia voy trabajando los que tengo en la parte interna. Si tengo 3 del mismo color, realizo también 3 del mismo tono con el que estoy trabajando. Así voy girando poco a poco. Y así vamos a trabajar todas las rondas. La siguiente ronda será el cambio de color. ¿Recuerdan? Será el cambio de color con el rosa fuerte. Con esos bloques que estamos trabajando de rosa fuerte con rosa claro. Es el siguiente, la siguiente ronda. Aquí ya terminé la primera, miren, así va quedando la primera capa. Ya hice el zigzag y lo vamos a trabajar todo en media vareta. Solamente trabajamos punto bajo en la primera ronda de la falda para darle la base a nuestra falda. El resto, toda de aquí para abajo, lo vamos a trabajar en media vareta. Y ya hice la primera, así voy a ir haciendo con todas las demás y ya les indico cuántas rondas voy a trabajar hasta que lleguemos al largo deseado. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya después de haber tejido 10 rondas, vamos a tejer 10 rondas con el patrón de colores como les indiqué y como veníamos trabajando en la parte de la blusa. Una fila con el patrón de colores y la segunda fila con el crudo y el rosa pastel, como ya les había indicado. Y todas las 10 filas, 10 rondas, las trabajamos en media vareta, como les indiqué. Y ya tenemos el largo deseado, ¿vale? Vamos a tejerlas desde la ronda 2 hasta la ronda número 10 y se va a ver así nuestros pliegues
nuestras tablas de el vestido de la falda. Al finalizar simplemente cortamos las hebras, ahorita las escondemos con la aguja lanera. Y para realizar la parte del cinturón, simplemente hice 28 cadenas al aire con el hilo rosa fuerte y trabajé 2 puntos bajos en rosa fuerte, 2 puntos bajos en rosa pastel. Y así intercalando hasta terminar las 28 cadenas. Este es el cinturón que colocamos acá en el vestido y cuando lo estemos cosiendo, cuando ya lo hayamos cosido aquí por detrás, dejé la hebrita larga para hacerlo, vamos a simular aquí una hebilla con la aguja y el hilo y eso sería todo para el cinturón, pero eso se lo haremos cuando ya esté cosido el vestido y terminado en el cuerpo de nuestra Barbie. Para las tiras vamos a hacer las tiras, pero eso sí lo vamos a dejar para el tutorial parte 2. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí el tutorial parte 1 con el vestido, el cuerpo base y nuestro cinturón. Voy a pasar al tutorial parte 2. Tienes el enlace en la descripción de este video para que le piques y vayamos a terminar nuestra Barbie. Nos vamos para la parte 2. Bye bye.